hacer esa demostración. Mira, esta es una demostración aritmética, ahora hay una demostración algebraica que se parte de esta expresión. Quería hacerlo con una letra, pero parece que no cumple. Nosotros sabemos que este es un conocimiento ya real, que el x al cuadrado es mayor es eso, y eso ya se sabe, eso ya es un conocimiento ya demostrado, ya, ¿no? Ya es una afirmación cierta, es eso. Entonces, esta afirmación cierta va a demostrar. Desarrollo por álgebra, esto sería el primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ahí está. Muy bien, y luego se va a dividir a toditos entre AB. Divido a toditos entre AB, a toditos entre AB, y no pasaría nada. Ya está. Ahora, al dividir, acá me queda, se va un A con un A, queda A sobre B, menos, se van AB, queda 2. Se van una B con otra B, queda B sobre A. Y 0 entre cualquier número sigue siendo 0. Esto pasa a sumar y ya está demostrado. Pero profesor, no ha salido lo mismo, dice alguien. A ver, AB más B sobre A es mayor o igual que 2. ¿Qué pasa si yo a AB lo llamo X? Entonces, si AB lo llamo X, entonces sería X más 1 sobre X mayor, 1 sobre X mayor que 2. Ahí está la demostración algebraica, ya la demostración algebraica de este segundo caso. Entonces, si te recuerdas, también vas a poder hacer máximos y mínimos utilizando este teorema que está al final, este que está encerrado. Con eso nada más. Bueno, entonces vamos 2 ejemplitos nada más, suficiente con esto. Y para pasar un tercer caso de mínimos y máximos. Ahí está. Un ejercicio. Nos dice calcular el máximo. Calcular el máximo valor de 7x cuadrados dividido entre x cuarta más 3x cuadrado más 1, cuando x pertenece a los reales, pero no puede tomar 0. Pues lo que vamos a hacer en este caso es buscar esto. Y creo que sí aparece esta expresión. Claro que sí. Entonces, ¿qué haría? Dividir a esta expresión entre x cuadrado y a toda esta expresión también entre x cuadrado. Para dar forma a ese número. Bueno, para dar forma a ese número. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, nos pide calcular el máximo valor de esto. Entonces, lo que voy a hacer es dividir. Bueno, ahí está. Dividimos el numerador y el denominador por esta expresión que es x cuadrado. A él lo voy a dividir entre x cuadrado y también en la parte del denominador también voy a dividirlo entre x cuadrado, ¿no? Muy bien, a ver. Entonces, detallándote, te lo voy a detallar entonces. Obviamente ya la parte más, entonces acá x al cuadrado, yo lo divido entre x al cuadrado, quiere decir, ¿ves? Y en la parte de abajo, también a cada uno voy a dividirlo. Al x cuarta, ya lo voy a dividir entre x cuadrado, más al 3x cuadrado, también lo voy a dividir entre x cuadrado. Al 1 también lo voy a dividir entre x al cuadrado. Muy bien. Si tú te das cuenta, entonces en la parte de arriba solo quedaría 7. Al dividir x cuarta entre x cuadrado, solo queda x cuadrado. Más 3, porque x cuadrado con x cuadrado se van, más 3 nada más. Y más 1 sobre x al cuadrado. Te das cuenta. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, si tú observas, aquí está. Ya apareció. A ver, lo vamos a ordenar. Ya lo hacemos un pasito más ordenando para que te des cuenta. Un paso más y lo ordenamos. Ahí está. Y con paréntesis incluso le hemos puesto. Y apareció.
el número más su inversa, siempre, para que sea máximo mínimo, usted ya sabe si interpretar eso, ya te he explicado incluso antes, sería, entonces para que sea máximo, entonces esto tendría que ser mínimo, ¿no? Obviamente. Al 7 tiene que dividirlo lo más pequeñito, el valor más pequeñito para que sea máximo. Entonces, para que esto sea máximo, esta m, esto tendrá que ser mínimo. Entonces, por lo tanto, lo mínimo es 2. Lo máximo, ¿cuánto saldrá? Pero lo mínimo es 2. 2, 3, 4, 5, 6, así. Pero esto lo mínimo es 2. Por lo tanto, todo esto vale 2. Todo eso valdría 2 como mínimo. Entonces sería 7 entre 10 como máximo. Saldría 7 quintos. Bueno, te das cuenta. Lo interesante entonces que es utilizar esos criterios para máximo y mínimo. Por eso es que es un conocimiento más matemático este tipo de razonamiento, ¿no? Entonces una vez hay que conocerlo y ya está. Un segundo ejemplo, que es algo parecido, el mismo también creo. Bueno, a ver, lo dividimos a ambos entre x cuadrado. Ahí está más detallado. Y ahí está. Al dividir entonces se van x cuadrado, acá sale x cuadrado, estos se van x cuadrado, queda 3 y acá quedaría 1 sobre x cuadrado. Estos dos ya lo ha ordenado, ya cuando tú ves esto, esto vale 2. Pues acá también saldría 7R max. Bueno, creo que era el mismo, ¿eh? Muy bien, ahora vamos a aplicaciones en expresiones algebraicas, ¿no? Entonces vamos a explicarte una función cuadrática. Una función cuadrática usted sabe que es de esta forma, ax cuadrado más bx más c. Y obviamente si a es mayor que 0, la gráfica es una parábola, ¿no? Hacia arriba. Claro, si a, obviamente para que sea cuadrática a tiene que ser diferente de 0, pero el primer caso que se presentaría es cuando a es mayor que 0. Cuando este es mayor que 0, la gráfica es hacia arriba, ¿ves? Para ya entenderlo poco a poco de qué se trata de este de máximos y mínimos. Entonces los valores que toma y, fíjate acá, serían todos estos, o sea, hasta el más infinito toma, cuando es una función cuadrática. Pero entonces cuando a es mayor que 0, existe un punto mínimo, que sería la vértice de la parábola, ¿no? Entonces, para algún valor de x, debe haber un mínimo para la función, ¿no? Eso es el primer caso. Entonces, en este caso, f de x se va a hacer mínimo cuando se cumple que esto va a ser menos b sobre 2a. Usted sabe eso por álgebra, ¿no? Para encontrar el vértice es menos b sobre 2a. Entonces, ese conocimiento vamos a utilizar. Profesor, ¿de dónde sale esto? Formando TCP se demuestra, ¿no? Entonces, simplemente sería esto entonces. Obviamente, ya cuando, incluso ustedes ya habrán llevado geometría analítica, en geometría analítica, también en álgebra, que es 2 cursos. Entonces, el vértice para encontrar de este punto de una función cuadrática, para encontrar el x que está aquí, simplemente es menos b sobre 2a. Si quieres hacerlo de manera directa. Profesor, ¿y cómo demostraría esto? Con esto forma tu TCP. A ver, de manera rápida, aunque el tiempo nos gana, a ver, de manera rápida te vamos a demostrar para que no te extravies. Entonces, lo primero que voy a hacer acá, a toditos entre A, ahí está, eso sería, ya entonces me queda x cuadrado. Ahora voy a formar el TCP más el doble producto del primero por el segundo entonces para que me salga solamente esto sería BA, ahora sí, si hago BA aparece un 2, para que desaparezca entonces un 2. Este 2 con este 2 para que se vaya, porque multiplicando todo esto tiene que salirme lo que está allá. El BA por X, ¿no? BA por X. Eso tiene que salir. Entonces, para que salga esto, acá tendría que ser 2A. Entonces ahí está el doble producto del primero por el segundo. Y recuérdate que este segundo
se elevaba al cuadrado. ¿Para qué? Para que se forme el TCP. Pero esto lo estoy creando. Para que no se altere, esto mismo lo quito. Ahí está, este mismo lo quito para que no se altere. Y todavía le sumo más este valor que está acá. Pero acá lo interesante es esto, pues el TCP. X, ¿no? Más, ¿cómo sería el TCP? Más B sobre 2A. Todo esto al cuadrado, más todo lo que va a salir, estos dos. Pero para encontrar el mínimo, esto tiene que hacerse 0. ¿Y con qué valor de X se hace 0? Ahí está. Cuando igualas a 0 sería X vale menos B sobre 2. Ahí está la demostración de manera rápida. Eso lo habrás hecho ya pues en el álgebra y también en geometría analítica, porque cada rato hacer TCP sería también una forma bonita de encontrar los vértices, ¿no? Pero aquí ya te estamos dando. Entonces, si tú quieres hacerlo de manera práctica, ahí está. Es menos B sobre 2A. Entonces, para encontrar bien claro, ahí nos dice, para el valor de X sub 0, que se haga F mínimo, es con a la ecuación cuadrática menos B sobre 2A. Es decir, F mínimo va a ser cuando F lo reemplazas por este valor, A menos B sobre 2A. Segundo caso, cuando A es menor que 0, entonces la gráfica es de esta forma, una parábola invertida. Ahí está, entonces, en este caso, los valores que va a tomar Y va a ser desde menos infinito hasta cierto punto. Entonces, cuando en este caso A es negativo, no vas a poder encontrar el mínimo, sino lo que vas a encontrar es el máximo. Entonces, pero lo mismo se va a cumplir, ¿no? También para encontrar lo máximo va a ser entonces con menos B sobre 2A. Bueno, profesor, a ver un ejemplo, no entiendo. Ya, y acá otra manera de determinar el máximo o mínimo en una función cuadrática es completando cuadrados, o sea, formando el TCP. Ya. Otra manera es formando TCP. A veces, pero este primer método es mucho más sencillo a veces en algunos ejercicios, como en el ejercicio número, la aplicación número 3, por ejemplo. Ahí va a ser mucho más sencillo ese primer caso. Si tú te das cuenta, g de x es una ecuación cuadrática, 3x cuadrado menos 42x más 200. X pertenece a los reales, acá complicó. Halle el valor de x que hace que g sea mínimo. Quiero saber con qué valor de x se vuelve mínimo. Otro, el mínimo valor de g. O sea, aparte de saber con qué valor de x se hace mínimo, quiero saber el mínimo valor de g. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es comparar, bueno, con la ecuación cuadrática. Obviamente ya cuando tú sabes, A dirías que vale 3, B vale menos 42 y C vale 200. Bueno, pero acá te lo vamos a poner para que compares con una ecuación cuadrática. Comparando la ecuación en la forma general de la ecuación cuadrática. Aquí está. La ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c. Entonces, a vale 3, aquí está, y b vale menos 42. Recuérdate que nada más necesitamos esos dos valores. ¿Por qué esos dos valores nada más? Porque para encontrar el mínimo, lo que tenemos que encontrar es como menos b, ¿no? Menos b sobre 2a. Este valor. Muy bien, entonces ese valor tenemos que encontrar de x. Ese valor de x tengo que encontrar. Entonces acá tengo ya B y tengo A. Obviamente a reemplazar nada más. Entonces, el valor de X que hace a G mínimo es cuando X toma este valor. Entonces sería, a ver, reemplazando, ¿cómo sería? Menos de la fórmula. El valor de B es menos 42. ¿Ah? Una vez más, una vez más. Menos es de la fórmula. Menos 42 es el valor de B sobre 2 por 3. Así se reemplazaría. Detalladamente, obviamente. Ya, pues eso sale 42 entre 6, o sea, X, con el valor de X7,
vamos a encontrar entonces, cuando X se vuelve 7, es que encontramos el G mínimo. Ya tenemos la primera respuesta. 7. Vamos con la segunda. Entonces, para encontrar lo segundo, esto tenemos que reemplazar aquí en G. Entonces, ese sería el valor mínimo de G. Muy bien, entonces, el mínimo valor de G se obtiene evaluando cuando X igual a 7. ¿Ves? Muy bien. Entonces, reemplazamos, sería 3 por 7 al cuadrado menos 42 por 7 más 200. Bueno, haciendo esa operación, ¿cuánto sale? 53. Ahí está. Entonces, por lo tanto, el valor de X para que G sea mínimo es 7 y G mínimo es 53. Bueno, no sé si sería ideal mostrarte el otro método. El otro método sería, en este caso, conformando el TCP. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Sacarle tercia a toditos. Lo divido entre 3 a todos. Entonces, para que no se altere, a él también entre 3. Si lo divido entre 3, sería x cuadrado, sería menos 21x más 200 tercios. Ya está. Ya, profesor, excelente. Ahora tengo que buscar mi TCP, sería ver el primero al cuadrado menos el doble producto de este mismo primero, pero para que salga acá 21x, para que me resulte 21x, ¿qué valor será? Obviamente 21, pero para que resulte 21x, nada más todo esto multiplicando, no tiene que salir otro valor que 21x, entonces tendrá que ser sobre 2. Ahora sí, multiplicando sale 21x. Entonces tengo el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, entonces ahora para conseguir el TCP tengo que hacer el segundo al cuadrado. Pero este segundo al cuadrado estoy creándolo yo. Entonces, para que no se altere, le quito ese segundo al cuadrado. 21 al cuadrado sobre 4 todavía sería, ¿no? Sobre 4. Y esto todavía más 200 tercios. Ya está. Entonces, esto se forma el TCP, que sería X menos 21 medios al cuadrado. Pero este 3 va a pasar a multiplicarse. Lo que al inicio estaba dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, así formando el TCP, entonces se encontraría también pues los valores mínimos y máximos, ¿no? Pues de esa manera, de esa manera. Ya, no me ha faltado espacio y ahorita vamos a, entonces ya te estoy dando la idea cómo se forma el mínimo y máximo y ahorita te voy a enseñar. Hay un segundo caso que se hace por esa forma y así formando, pero ya estás teniendo en cuenta cómo se forma el TCP. Esto es la primera y ahora vamos a otro ejemplo. Entonces sale esa respuesta, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, en acá. En este caso me conviene más aplicar el TCP porque más fácil. En el anterior se podía hacer por los dos, pero en este caso me conviene para este tipo de ejercicios, cuando te dan una ecuación cuadrática y te dan una constante, cuando tú formas el TCP y tratas de utilizar A, es más difícil en este caso. Utilizando el TCP en este caso es más difícil. O sea, como profesor no entiendo, dices capaz. A ver, por ejemplo, acá, x al cuadrado sería más 6x más 1 menos a. Y acá menor que 0, digamos. O bueno, ¿no? Y tratar de formar un TCP incluyendo a veces un poco trabajosito. Un poco trabajosito, hay que tener buen criterio y se podría lograr. Bueno,
Entonces, pero sí se logra, pero sí se logra. Acá la idea es aplicar el segundo, es mucho más sencillo. ¿Cómo se hace, profesor? Nada más con esto. Y te olvidas este A. Nada más con esto, identificas cuál es A y cuál es B. Eso es lo primero. Recuérdate que la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c. Entonces, el que está acompañado de x cuadrado es a. Entonces, si tú observas, entonces a valdría menos 1. El que está con x es b, o sea, b vale 6. Esto lo reemplazas para hallar x. ¿Cuál es ese valor? Hay que recordarlo nomás. Es menos b sobre 2a. Nada más. Entonces reemplazamos, profesor. Ahí está. Menos 6 sobre 2 por a, que es menos 1. Desarrollando esto sale x al 3. Entonces, si nos preguntaba, como de antes, ¿qué valor toma x para que sea mínimo? Es con 3. Bueno, ya tenemos, pero no nos está preguntando eso. Nos está preguntando el menor valor de a. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo y salió. Reemplazo y salió. Reemplazas ese valor de x a la función cuadrática. A ver, acá sería, ¿no? 6 por 3 menos 3 al cuadrado más 1 menor igual que a. Ahí está 6 por 3, 3 al cuadrado es 9, más 1 menor igual que a. 18, 19 sale 10. 10 es mayor o igual que a. Usted conoce una ecuación, entonces de acá los valores que puede tomar a es 10, 11, 12, 13 o 10,1 incluso, pero el menor es el mínimo, es 10. Muy bien, vamos, otro caso. Justamente el cuarto caso que te estaba diciendo, que era esto. X al cuadrado mayor que 0. O sea, basta que tú veas un X al cuadrado, eso cuando te pregunta mínimo o máximo, le vas a dar el valor de 0. Obviamente, para que sea mínimo o máximo es cuando esto toma 0. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, profesor, ¿de qué se trata este método? Justamente esto es el TCP. Tratar de formar el TCP, ¿no? Vamos entonces al siguiente ejercicio, ahí tenemos, determina el máximo valor de la siguiente expresión. Entonces, de esta expresión que está acá, voy a formar mi TCP. Entonces, para formar mi TCP, recuérdate que, bueno, tal vez de antes no me han entendido. Si no me han entendido es porque desconocían cuál era el TCP. Es el a al cuadrado menos 2ab más el b al cuadrado. Esto tengo que conseguir. ¿Para qué conseguir esto? Para que esto se convierta en un binomio al cuadrado. Así, ¿ves? Y cuando yo consigo, estaría consiguiendo esto. Por eso era mejor, delante me estaba adelantando ya, ¿no? Mejor por eso acá, sí. Entonces, a ver, acá lo vamos a dar forma. ¿Cómo sería ver viendo esto? Sería, profesor, el primero al cuadrado. Ya tengo x al cuadrado. Menos. Aparece un 2 de la fórmula, el doble producto del primero. O sea, si me dice el primero, o sea, acá tiene que estar x. Y ahora, el truco es encontrar este segundo. ¿Y cómo encuentro este segundo? Que multiplicando tiene que salir esto. Ya encontré ese segundo. Es 3. Ya encontraste el b. Ahora esa b tienes que elevarlo al cuadrado. ¿Ves? Ahí está. Pero esto, si tú no sabes, por ejemplo, en este caso sería más 4. Pero mejor, si no quieres complicarte, lo que has aumentado lo quitas. Y luego pones más 3. Así sería. De esa manera sería. Entonces, estos tres términos se forma pues el binomio al cuadrado. El x menos 3 al cuadrado. ¿Ves? Y 13 menos 9 es 4. Ya se formó, no sé si puedes observar, ¿ves? Ya se formó. Ahí lo tenemos. Acá está x al cuadrado menos 6x más 9. Bueno, ahí está, ya formado. Entonces, nuestro x menos 3 al cuadrado. Ahí está formado
binomio al cuadrado utilizando el TCP, ¿no? Ahí está, estos tres forman el TCP. Muy bien, entonces ahora, profesor, una vez que he formado, ¿qué hago? Pues esto, para que sea mínimo o máximo, en este caso máximo, esto tendrá que ser lo más chiquito, y lo más chiquito que es pues 0, ¿no? Entonces esto se hace 0, solo queda 32 entre 4. Y eso sería entonces, el Q máximo es 8. Eso es el otro caso. Vamos con una aplicación 1. Ahí tenemos, ver, por ejemplo, ahí está ese ejercicio que te estaba explicando, pero ahora lo vamos a hacer formando, ¿no? El TCP, formando el TCP, ¿ya? Vamos a formar un TCP. Entonces, me estaba adelantando ya al formar el TCP. Entonces, este ejercicio es el que hemos hecho de antes, ahora lo vamos a hacer con este otro método. Entonces vamos sacándole, ¿qué cosa se hacía? Se le sacaba tercia, ¿te recuerdas? Tercia 14, tercia no tiene 200 entre 3 sería, ¿no? Eso es una manera, un poco operativa tal vez. Otra manera para que no te salga así 200 fracción, porque ya cuando apareció eso ya dio flojerita operar, ya no dio ganas continuar. Para que no suceda eso, de estos dos nada más lo sacas tercio, ya que él no tiene tercio. Entonces acá dices 3, porque al final le sacas tercia y este 3 de nuevo que ha sacado tercia va a pasar a multiplicar. Mejor de estos dos nomás lo sacamos tercia, sería x al cuadrado menos 14x. Entonces, eso sería lo primero, dándole forma, y ahí sería más 200, ¿no? Eso sería lo primero, ahí está. Entonces, le hemos sacado tercia, y ahora vamos, lo que está dentro del paréntesis, vamos a formar nuestro TCP, lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos x al cuadrado menos 14x. Ahí está. Entonces, va a ser el primero al cuadrado menos, recuérdate, el doble producto de ese primero. Ahí está. Y el trabajo es encontrar este segundo. Si tú encuentras este segundo, ¿qué número sería? 7. 7 para que salga 14x. Y luego pones más 7 al cuadrado. Para que no se altere, le quitas eso lo que has agregado. Pero la idea es que estos tres se forman el binomio al cuadrado. Este es el TCP. Ese es el TCP, ¿no? Pero recuérdate que esto está por 3 todavía, así está, ¿no? Así todavía, entonces acá adentro así va a estar. Y esto de acá, y esto de aquí se va a formar, ¿no? Ya está, eso ahí lo tenemos, ahí está bien detallado, incluso ve de rojito está lo que se ha creado y lo que se ha quitado, ¿no? Pues la idea es que estos tres primeros es el TCP. ¿Eso a qué se va a volver? Eso se va a volver un x menos 7 al cuadrado. Lo ponemos, ahí está. Y luego este 3 va a multiplicar pues a este x menos 7 al cuadrado. Ese 3, este 3 multiplica a él y multiplica a quién, a él, al 49, ¿no? Al 49 va a multiplicar. Pero incluso ya puedes adelantarte, esto se va a hacer 0, ¿no? Para que ya no estés multiplicando, ahí está. Así va a quedar. Pues para no estar multiplicando, tú sabes que esto, para que se haga mínimo, entonces, esto tiene que hacerse 0, ¿no? Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Ajá. ¿Y con qué valor de x se hace 0? Con 7. Ahí está, x menos 7 igual a 0, x vale 7. ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy bien. Entonces, con el valor de 7 sería. Entonces, eso tiene que ser mínimo y eso tiene que ser 7. Y luego ya, pues, operando acá 3 por 49, 200 menos 3 por 49 sale 53. Entonces, como esto se hace 0, respuesta simplemente 53. Ahí está, demostrado entonces ese mismo ejercicio
pero ya utilizando el cuarto caso, ¿no? El cuarto caso. Muy bien, vamos a una aplicación 2. Ya está. Ahí tenemos ya una aplicación 2. Nos pide toda esta expresión. Y ahí lo tenemos ya la resolución. Entonces, nos pide hallar X que se hace para que P sea mínimo. Entonces, en este caso, se ha formado dos, ¿no? Dos TCPs. Entonces, lo primero que ha hecho, aquí ha copiado el ejercicio, agrupar mi 2x al cuadrado, 4x al cuadrado ha puesto 2x al cuadrado, este que está 2y cuadrado lo ha puesto y cuadrado más y cuadrado, sigue bajando 4xy, sigue bajando menos 8xy y sigue bajando 26. Como acá hay 4xy, entonces acá lo que has tratado de agrupar, mira, es el, una y el, ¿ves? 2x al cuadrado menos 4xy más y cuadrado, lo ha agrupado. Y ahora y cuadrado menos 8y más, acá también ya, obviamente con más nivel, pues, ¿no? Con más criterio para que puedas llegar a ese. Solo es práctica desde acá para que te des cuenta. Cuando tú pones acá, por ejemplo, esto sería el primero al cuadrado. Entonces yo normalmente en mi mente ya estoy buscando, este es el primero al cuadrado. Entonces diré ahora menos, tiene que haber el doble producto de este mismo primero multiplicado por un segundo. O sea, quiero acelerar. ¿Qué número sería para que aparezca? Hay un 8x así por ahí. Hay un 4x, un 16x. No hay. Entonces, no hay algo de x acá. Entonces, sí o sí tendrá que ser él. Y para que me salga 4xy, entonces el segundo término era y. Ahí estará al cuadrado. El doble producto del primer por el segundo. Entonces, acá el segundo lo elevamos al cuadrado. Y ahí está, esto que tú observas es la primera pareja. Pues yo de esa manera encontraría, ¿ves? Y ahora, ¿cómo encuentro la segunda pareja? Como aquí era 2y cuadrado, entonces me sobra un y cuadrado. Entonces, ese y al cuadrado sería el primero al cuadrado. Luego diría el doble producto de este mismo por un segundo. Pero ¿quién sería el segundo de estos que me falta? Porque ya utilicé esto, ya utilicé esto, ya utilicé esto. Ahora, ¿quién faltaría? A que me salga el 8y, entonces sería por 4. ¿Ves? Y más el segundo al cuadrado, 4 al cuadrado, que sería 16. ¿Ves? Entonces, pero acá tengo 26. Entonces, ya utilicé los dos y cuadrado, porque aquí está un y cuadrado y un y cuadrado. Ya utilicé esto, y acá hay 16 más 10. Y acá estaría el segundo TCP. Ahí está, más 10. Primer TCP sería 2x menos y al cuadrado. Segundo TCP, y menos 4 al cuadrado. Aquí está porque se pone 4, no 16. ¿Ah? Entonces, eso sería el segundo TCP. Y tú recuerdas, para encontrar el mínimo o máximo, estos cuadrados tienen que ser 0. Incluso sabes con qué valor. Con el valor de x2, ¿no? Entonces, acá primero, esto habría sido primero. Y menos 4 igual a 0, y vale 4. Y 2x menos y vale 0, reemplazando x vale 2. Eso te estaba preguntando. ¿Para qué valor de x se hace mínimo? Para valor de x2. Hay que entender eso. ¿Cuál es el valor mínimo de p? Es otra pregunta. El valor mínimo de p en este caso sería 10. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo que es distancia mínima entre dos puntos. Distancia mínima entre dos puntos. Primer caso. Por ejemplo, tenemos un gráfico ahí. El gráfico se muestra una mesa de billar, puedes observarlo. Si la bola de billar debe realizar el recorrido mostrado hasta llegar al agujero, ¿cuál es la menor longitud que realiza? ¿Cuál es la longitud de menor longitud recorrido a realizar? A ver, ¿dónde está el recorrido que nos está dando? A ver, esos tenemos 60, 60, 20, 80. Ahí está, ese es el recorrido. Este que está de rojo no nos da. Entonces, desde aquí tienes que, no, tiene que llegar aquí, aquí y aquí.
Entonces, la bola, entonces esto también he visto estos problemas con el tarro de leche, una pelotita, ¿no? Tiene que golpear la pared C, luego la D y así llegar, ¿no? Dice algo así. Entonces, también aquí, entonces de este punto, tiene que llegar hasta este punto y hasta este punto. Y te pregunta cuál es el recorrido mínimo. Entonces, ¿cómo se desarrolla este tipo de problemas? Para desarrollar este tipo de problemas se utiliza simetría. ¿Qué es eso, profesor? Fácil, o sea, que quiere decir, por ejemplo, tú prolongas esta línea aquí y esta línea aquí, y por simetría lo consigues. O sea, acá hay simetría. ¿Ves? Esto sería la línea simétrica. Entonces, si esto es 60, esto también de acá es 60. Entonces, si esto es 80, esto también de acá es 80. Y de esa manera se consigue rápido esta solución. Por simetría. Si esto es 80, esto es 80. Si esto es 60, esto de acá es 60. Y si tú te fijas el triángulo grande, a ver, lo pasamos con una línea grande, ahí está. Sería un triángulo rectangular. ¿Por qué, profesor? Porque esto ya lo tengo. Esta parte es esta, por simetría. Y esta parte es esta. Es un pitagorazo y se acabó. En contraste, entonces, por el teorema de Pitágoras, la longitud mínima, que sería 180 raíz de 2. ¿Por qué? Porque acá sale 180 y acá también 180. K raíz de 2. Aplicas Pitágoras y cierto. Vamos a un segundo ejemplo, un segundo caso. Sería esto ya para figuras sólidas. Bueno, por ejemplo, en un ladrillo nos dice así, una hormiga está en el punto A, se desplaza hasta el punto B. ¿Cuál será la menor longitud de recorrido, no? Ahí está, vamos a ver el gráfico. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿cuál de ellos es mayor? ¿El camino A o el camino B? ¿Cuál será lo mínimo? ¿Cómo haces? ¿Cómo se hace? Similar, pues, por simetría, profesor. Por simetría se desarrolla ese tipo de problemas. Y es fácil. O sea, hay algunos que acá trazan, no sé qué utilizan, no sé qué, no están utilizando el razonamiento. Pues si tú utilizas el razonamiento lógico formal, esto es sencillo. A ver, profesor, ¿cómo sería? La pregunta es, ¿será lo mismo? Vamos a ver. Ahí tenemos, fíjate. Y mira, ¿qué cosa voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Fácil. Tenemos acá que acelerar. Simplemente esto que está aquí lo voy a parar para que, ¿no? Lo paro. Lo levanto el plano, ¿no? Es como decir, a ver, ahí está. Cero, a ver. Esta cara lo he levantado y por simetría. Dete cuenta, se ha formado un triángulo rectangular, cuyo valor es 20, 20, 20, ¿no? Entonces, sería 20, 20. Pitágoras saldría 20 raíz de 2. O si te quisiera superar 20 más 20, 20 por 20, 400, 400, 400, 800. Raíz de 800 sería. ¿Ves? Raíz de 800. O sea, esto más esto es raíz de 800. O sea, 20 raíz de 2. Obviamente estaba difícil si probabas valores. ¿Ves? Y ahora, ¿cómo hallaría este azul? Allá me di cuenta, profesor, esto lo paro, acácito lo paro, y fácil, ahí está. Entonces lo paramos, 10 con 30. 30 al cuadrado, 900 más 10, 1000, raíz de 1000. Ah, ya, entonces, parecían que eran iguales. Alguien capaz ha dicho que eran iguales, no eran iguales. Entonces, el de azul era mayor y el de rojo era menor, ¿no? Entonces la longitud menor es raíz de 800. Muy bien. Hemos terminado el día de